Bendiciones, jóvenes. Estamos en nuestra segunda semana del módulo de contabilidad general. En esta semana vamos a hablar algo importante, que son el PUC, que conocemos como Plan Único de Cuenta, y un poco de eso que son las cuentas contables. Vamos a iniciar diciendo o haciendo referencia a que el PUC como tal es regulado por el decreto 2650 de 1993. Dentro de este decreto nos habla sobre esta uniformidad, ¿sí? Hace referencia a la uniformidad en la contabilidad, en el registro, en los registros contables como tal. Estos registros contables, digamos que tienen una gran información para poder hablar en un mismo idioma. Entonces, se hace o se registra un catálogo, ¿sí? Donde se encuentran todas las cuentas contables, un catálogo de las cuentas contables. Y esas cuentas contables como tal nos permiten a nosotros, primero que todo, recopilar, recordemos las actividades importantes de la contabilidad que nos permite recopilar, nos permite segundo, registrar la información, clasificarla, es un gran método para clasificarla, y por último nos permite hacer una comunicación, ¿sí? Se cumplen las características de comparabilidad, comprensibilidad y utilidad. Teniendo en cuenta este plan único de cuentas, nos permite realmente cumplir con el objetivo de lo que es la contabilidad, que es suministrar información, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos preguntamos, listo, existe el PUC, ¿verdad? Y ese PUC como tal nos habla de unas cuentas contables, pero ¿qué son las cuentas contables? Vamos a hablar sobre las cuentas contables. Las cuentas contables hacen referencia a ese lugar o a esa parte, es la parte donde imputan o donde cargan, la parte donde imputan o cargan las operaciones o transacciones. Es decir, nosotros hacemos una operación, una venta, por ejemplo, las cuentas contables nos van a indicar a dónde debemos registrar eso. Es decir, nos permite clasificar la información recopilada. Estas cuentas contables como tal tienen una característica especial. La característica especial de estas cuentas es que dependen de la naturaleza. De la naturaleza de la cuenta. Y estas pueden ser débitos o créditos. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco sobre esa dinámica de las cuentas como tal. Entonces, iniciamos diciendo que las cuentas contables se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican
en balance, las cuentas contables que se manejan en el balance y las cuentas contables que se manejan en el estado de resultados. Estas cuentas son, recordemos, activos, pasivos y patrimonio. Y en el estado de resultado hablamos sobre los ingresos, sobre los gastos y sobre los costos. Bien, ahora vamos a hablar, ya tenemos claro esa clasificación, ¿verdad? Entre balance, estado de resultados y que pueden ser activos, pasivos, patrimonio y que cada una de estas posee unas subcuentas. Entonces vamos a hablar sobre su ordenación, el orden. Y vamos a iniciar diciendo que las cuentas contables son de 6 dígitos, máximo 8 dígitos. Voy a colocar algo aquí así para que máximo sean 8 dígitos. Bien, inicialmente la primera cuenta como tal, el primer dígito, esto nos habla sobre la clase, es decir, nos dice qué clase de cuenta es, si es un activo, si es un pasivo, si es, entonces, en clase, vamos a colocarlo aquí, la clase nos dice si es, el número 1 hace referencia al activo, el número 2 hace referencia al pasivo, el número 3 hace referencia al patrimonio, ¿sí? El número 4 hace referencia a los ingresos. El número 5 hace referencia a los costos de venta. A los gastos, perdón. A los gastos de venta. Y el número 6 y número 7 hacen referencia tanto a los costos de venta y de producción. Existen otras cuentas que son 8 y 9, que estas son de orden, muy poco se utilizan, y son de orden deudor y de orden acreedor. ¿Por qué se utiliza muy poco? Porque simplemente no generan movimientos monetarios. Entonces, estas 3 primeras cuentas, recordemos, son del balance y son como tal estables. Y estas 4 cuentas son transitorias y por ende tienen una característica especial de obedecen o deben realizarse un cierre contable, sea mensual y anual. ¿Ya? Listo. Entonces, viene el primer dígito, nos habló de esta clase, ¿verdad? Todos los activos. Y luego, el segundo dígito nos hace referencia, vamos a colocarlo en azul, estos 2 segundos dígitos nos hacen referencia como tal al grupo. Bien. Luego, como tal, cuando estamos hablando de, vemos una cuenta, entonces si vemos 2 números, sabemos que tenemos la clase y el grupo. Pero cuando queremos ya en un número de cuenta como tal, nos tenemos que elevar a 4 dígitos y este nos dice de la cuenta. Entonces, ahora con más claridad vamos viendo. Y vamos viéndolo de la siguiente manera.
Si tenemos un ejemplo, el número 1 hace referencia al activo, ¿verdad? Si yo tengo la cuenta 1, me está hablando de un grupo de los activos que son el que se llaman disponibles. Si yo tengo 1, 0, 5, que ya estamos en la cuenta, estamos hablando de la cuenta de caja. Bien. Y si yo tuviese ahora, ya yo tengo, estoy hablando de la caja, ¿verdad? De los dineros que entran en efectivo de una empresa. Pero también existe algo que se llama subcuenta y lo voy a colocar de verde hasta el final. Y esto hace parte de la subcuenta. Esta subcuenta nos hace referencia a un detalle más claro de a dónde queremos cargar el dinero. Hay empresas que no manejan tantos rubros y a veces nada más manejan hasta cuenta, pero si se supone que de pronto tenemos caja y resulta que nuestra empresa es grande y maneja una caja en Valledupar, otra caja, unas cajas principales en cada ciudad, por ejemplo, Valledupar, Sincelejo y Cartagena. Tienen sedes en esos tres. Las cajas que se van a registrar, entonces tenemos 10505 y la subcuenta me habla sobre, o sea, caja general o si son cajas menores. Entonces, por ejemplo, la 1105 es caja y si yo le coloco un 05, me viene hablando de que es la caja general. Pero si yo tengo que comienza 1105, 1105, 10, perdón, entonces aquí me habla de las cajas menores. Y si yo quiero hacer referencia a la caja menor de una dependencia X o Y, yo utilizo lo que llamamos aquí, voy a aquí, como tal, perdonen aquí el superpulso, era para no rayar. La subcuenta, entonces llamamos aquí el auxiliar, ¿sí? Y ese auxiliar nos hace referencia a esa caja. Entonces podemos decir que 1105 que es caja, 10 la caja menor, y vamos a poner que 05 o 01 o 02 pueden estar enumerados del 1 al de 1, 2, 3. Es la caja del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, yo en el sistema, yo creo que este número aquí, así, 1, 2, 3, 4, o sea, 8 dígitos, hace parte a la caja de departamento del Departamento de Recursos Humanos, si existieran cajas menores por cada departamento. ¿Claro? Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Entonces, vamos a presentarles, a recordarles lo que es el estado de pérdidas y ganancias y recordemos que tienen unas cuentas, las cuentas de ingreso, las cuentas de costos, las cuentas de gastos, ¿cierto? Y maneja toda esta información. Y también está el balance. En el balance encontramos las cuentas de los activos, las cuentas de los pasivos y las cuentas del patrimonio, las cuentas contables. Entonces, vamos a tener un ejemplo claro. Voy a hablarles sobre un ejemplo claro sobre la cuenta contable. Entonces, recordemos que una cuenta contable tiene ¿cuántos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 inicialmente. Y si necesita, puede utilizar 2 dígitos más. Estas cuentas contables ya están estandarizadas, existen. Y hoy por hoy, antes se usaba un cipote de libro que se llama, parece un diccionario Larousse de esos gordotes, parecido, que se llamaba PUC.
Ahora mismo el PUC lo podemos encontrar en la página, tiene su propia página y es súper fácil de encontrar en puc.com.co. Aquí ustedes encuentran las cuentas contables y su descripción para que ustedes lo tengan claro. Entonces voy a hacer referencia a ciertas cuentas contables que son importantes dentro dentro del balance y dentro de todo lo que hemos hablado, esa clasificación. Por ejemplo, el 1 nos habla sobre los activos, ¿verdad? Pero si yo tengo el 1.1, como lo decía ahorita, me habla del disponible. Y si yo estuviera el 110105, me hablará de caja, que es el más utilizado, o el 10, que me habla del banco. Bien. Y estos a su vez se reparten en caja general, cajas menores, y si tenemos en el extranjero, cajas de moneda extranjera. Bien. Y el banco lo mismo, se divide en dos subcuentas, que la 05 hace referencia a los bancos nacionales como tal y el 10 a los bancos de moneda extranjera. Bien, entonces aquí ya tenemos un ejemplo. Está el 11, el 12, que hace referencia a las inversiones que se realizan. El 13 hace referencia a los deudores y en este encontramos a clientes. Clientes es el 1305, ¿sí? Y ya allí puede haber una subcuenta de clientes como tal. O si no, simplemente 130500, que hace referencia a los clientes en general. 14 hace referencia al inventario. El 15 hace referencia a propiedades y plantas. El 16 a esos activos intangibles. El 17 hace referencia a los diferidos, es decir, a los gastos pagados por anticipado. El 18, otros activos que pronto no se encuentran en lista, y el 19, valorizaciones. Bien. Ahora vamos a hablar sobre los pasivos. Los pasivos están en el número 2 y en los pasivos encontramos 21, las obligaciones financieras, ¿sí? Y podemos tener obligaciones financieras nacionales y 10 extranjeras. Bien. Está el 22, que habla de los proveedores, que también es bastante utilizada. El 23, cuentas por pagar. El 24, si tenemos que pagar algunos impuestos. El 25, las obligaciones laborales. Pronto algún salario pendiente por pagar. Y digamos que son los más utilizados. También existe un 26, 27, 28, pero son los más utilizados. Y dentro de patrimonio, tenemos en patrimonio, que es el número 3, en patrimonio tenemos el 31, que hace referencia al capital social, el 32 al superávit del capital, es decir, cuando a ese capital lo hacen ganar mucho más de lo que se espera. El 33, las reservas.
Vamos a irnos al 36. Existe un 34 que es revalorizaciones y 35 que son dividendos, pero el 36 nos habla sobre el resultado del ejercicio y recordemos que este lo sacamos del estado de resultados. El 37, resultados del ejercicio, de ejercicios acumulados o anteriores. Y ya para finalizar, está el cuarto, el número 4, que nos habla sobre las ventas y nos van a, está ventas operacionales, es decir, que hacen reparte a la actividad, el 42 a las no operacionales, creo que eso ya lo he explicado, y el 47 si hay ajustes de inflación. Está el número 5, que están los gastos, y estos gastos pueden ser 51 de administración, el 52 de venta, los 53 no operacionales, el 54 hace parte del impuesto de renta y el 59 ganancias y pérdidas. Y están los costos, que son los costos de venta. Entonces el 61 hace parte de los costos de venta y prestación de servicio. Y el 62, costos por compra. Están los costos operacionales. 71 está la materia prima. Mano de obra el 72. Y digamos que son los más importantes. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la dinámica de la cuenta. La dinámica de la cuenta es muy sencillo. Nos dice a dónde cómo funciona ese tema de la partida doble. Entonces, las dinámicas de la cuenta. Y nos habla de cómo funciona la cuenta según su naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo funciona la cuenta según su naturaleza? Y nos habla sobre algo importante que es la partida doble. Esa partida doble como tal hace referencia a que si ingresó algo, si tú tienes un dinero, este dinero tienes que soportarlo con otra cosa. O si gastaste un dinero, tienes que tener el soporte de lo que compraste, ¿verdad? Normalmente, esto se representa de la siguiente manera. Les voy a presentar, digamos, la forma en cómo realmente se presenta el esquema. Aquí se coloca el nombre por cuenta. Normalmente esto se coloca por nombre de cuenta. Aquí el debe, aquí el haber, ¿sí? Y aquí va el saldo, que es igual a debe menos haber. Entonces, dependiendo de la cuenta, aumentan o no. Aquí se debita, se llama, la operación es debitar o acreditar. Bien, entonces vamos a mirar según la naturaleza de las cuentas cómo funciona. Entonces vamos a hacer rápidamente en el balance cómo funciona. Primero los activos. Los activos funcionan de la siguiente manera.
Los activos, vamos a colocarle enseguida aquí, pasivos. Y por tercero, el patrimonio. Debe haber, listo. Entonces, vamos a mirar. Los activos, su cuenta, cuando ingresa algo a la cuenta o cuando aumentan por el debe. Bien. Es decir, si se hace una consignación en el banco, se registra por el debe. Pero si yo voy a hacer un retiro del banco o de alguna cuenta, se hace por el haber. ¿Sí? Esto se llama, se aumenta por el debe, disminuye por el haber. Los pasivos y el patrimonio hacen lo contrario. Lo contrario. Disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Es decir, recordemos que esto da cumplimiento a este activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Verdad? Entonces eso hace referencia a eso, a esta ecuación. ¿Sí? Entonces, pasivo y patrimonio siempre serán las contrapartidas, normalmente serán la contrapartida de eso. Ahora vamos a hablar sobre el PIG, las cuentas del PIG. Las cuentas del PIG son 4, que son los ingresos, ¿cierto? Y esta cuenta como tal, debe haber. Estas cuentas del PIG solamente aumentan, estas no disminuyen, estas no hacen la misma operación de disminuir. No. El ingreso es ingreso y siempre va a aumentar. Y estas siempre van a aumentar por el haber. Es decir, todos los registros que hagamos de ventas va a ser haber. Si en algún momento se va a presentar una devolución de una venta, se hace y se disminuye de manera inversa. Aquí se registra. Y está la cuenta de gastos, la cuenta de costos de venta y séptimo, la de costos de producción. Y esas tres cuentas como tal tienen una dinámica inversa. Debe haber, y estas aumentan por el debe. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo un poco más claro para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Y el ejemplo es el siguiente. Nosotros ya lo tengo aquí escrito. Una empresa es constituida por 2 socios. Van a hacer 3 movimientos. Entonces vamos a ir leyendo los movimientos y los vamos a ir realizando para que se nos sea un poco más fácil. Igual, esos movimientos los vamos a identificar con cada uno de estos 3 colores que están aquí para que ustedes lo tengan claro. Entonces, vamos a mirar. Vamos a leer en general. Una empresa constituida por 2 socios. El primer socio consigna 500,000 pesos y el otro compra maquinaria. Después hacen una compra de mercancía de 100 unidades a un valor de 250 pesos y pagan el 50% en cheque y el 50% lo quedan debiendo. Y tercero, hacen una venta de 15 chaquetas a 350 pesos, pagan de la siguiente manera, consignan 50% y el otro 50% lo dejan. Entonces vamos a ir elaborando, vamos a hacer toda una operación de asientos contables, balance y estado de resultados. Entonces,
Primero vamos a hacer los asientos contables. Primero son los asientos contables. No los vamos a hacer de manera individual porque nos demoraríamos. Yo aquí los voy a hacer de manera un poco más general. ¿Sí? Listo. Entonces aquí el número del ítem, vamos a ver, aquí vamos a colocar la clase, vamos a colocar la cuenta, aquí vamos a colocar el debe y aquí vamos a colocar el haber. Bien, entonces vamos a prolongar las rayas un poco más abajo. Entonces, dice que con azul, primero, se registra el aporte de los socios. Entonces, aquí está el primer punto. Y vamos a manejar primero el aporte. El aporte va a manejar el patrimonio, ¿verdad? Y el patrimonio es el número 3. Y la cuenta sería capital. Recordemos que es 31, ¿verdad? Capital, capital social. ¿Por dónde crece o por dónde aumenta el capital? Por el haber. Entonces registramos el $1.000.000. ¿Por qué 1.000.000? 500 más 500 se registra 1.000.000. Este registro como tal, lo vamos a, ¿con qué va a cruzar? O sea, ¿qué se hizo con esa plata? Eso fue lo que se hizo. Primero se metió a un activo que fue el banco. Banco es banco y metieron 500.000 pesos en el banco, ¿verdad? Y luego compraron maquinaria, un activo fijo. Vamos a poner que es un activo y vamos a ponerlo aquí, que es un activo de maquinaria por 500.000 pesos. Esta partida aquí ya quedó cruzada. O sea, con este $1.000.000 yo hice estas dos operaciones. Y aquí quedó cruzada una operación. Todas las operaciones o asientos contables deben quedar siempre en cero. O sea, si tú tienes aquí uno, aquí puedes tener 10.000 registros, pero de esos 10.000 registros te tienen que dar el valor que está en el haber. O viceversa. ¿Sí? Ambos tienen que quedar en cero. Cuando son partidas, son las partidas dobles. Cuando estamos registrando asientos contables a una cuenta, pueden quedar con saldos. Ahora vamos a registrar la operación número 2. Ellos compraron mercancía. Cuando yo compro una mercancía, ¿qué hago con esa mercancía? Normalmente la envío a un inventario, ¿verdad? Hace parte de mi inventario. Yo la voy a tener guardada para la venta. Entonces vamos a manejar a un activo fijo que es inventario. Inventario creo que no es 14. Y en inventario vamos a decir que compró ¿cuánto? 100 por 250 son 25.000 pesos. Es decir, compró 25.000 pesos en mercancía. ¿Cómo los compró? Dice que pagó con un cheque, es decir, sacó del banco. Entonces, sacó del banco. Entonces, sacó del banco al activo, banco, y sacó ¿cuánto? Si fue la mitad, sacó 12.500 pesos. Y quedó debiendo, es decir, le quedó debiendo a proveedores, a un pasivo, ¿sí? Este vendría siendo 22 proveedores y le quedó debiendo los otros 12.500. ¿Listo? Bueno, hasta aquí todo va correctamente, ¿verdad? Ahora vamos a registrar este número 3 que está aquí. Y nos dice que hace una venta de 15 chaquetas. Esta venta de 15 chaquetas es un total de 15 por 350, es de 5.250. Recordemos que es una venta, la venta es el número 4, ¿verdad? Que registra los ingresos, venta, ingresos operacionales, 41, ingresos operacionales. Y se registra, ¿dónde?
5.250 pesos. Esos 5.250 pesos, el cliente dice que lo pagan el 50 y 50. O sea, vamos a manejar aquí que lo consigna al banco. Entonces manejamos un activo que es 1110 banco y consigna al banco ¿cuánto? La mitad de 5.250 es 2.625 pesos. Y esos 6.225 pesos como tal, 5.250, listo, la mitad. Y la otra mitad la quedan debiendo, es decir, que se va a un activo que es cliente, 1305, cliente. Hasta aquí hemos registrado la venta, pero cuando nosotros vendemos la mercancía, ¿qué pasa con el inventario? También se mueve, ¿verdad? Entonces estamos moviendo otra vez también el activo que es inventario. ¿Por qué? Porque está saliendo la mercancía. Esta mercancía que compramos aquí está saliendo. Entonces, si aquí la compramos a 250, es decir que tenemos que multiplicar las 15 chaquetas por 250 para que nosotros nos pueda dar realmente el valor que va a salir del inventario, porque es el costo, no estamos hablando de la venta, el costo, lo que me costó vender algo. Entonces, si de este lado aumenta, tengo que sacarlo, ¿verdad? Por el haber. Y daría 3.750. 15 por 250. Y por último, manejaríamos, si me costó, ¿con qué vamos a cruzar esto? Con el costo. El costo me dice que es, vamos a poner el 6, que son costos de venta. Vamos a poner 61, que son los 3.750. Y listo. Allí queda registrada todas las operaciones como tal de este ejercicio. Este es el registro. Ahora bien, vamos a hacer tanto balance como PIG. Vamos a hacer el PIG primero. Y el PIG nos dice que hay que registrar la venta más venta menos costo. Y esto es igual que la venta es de 5.250 pesos, ¿cierto? Menos un costo que es de, aquí está, costos de venta, 3.750. Diríamos que tenemos una utilidad de 1.500 pesos. Utilidad bruta. Ojo, este ejercicio nos habla de utilidad bruta. Listo. Vamos a tener esto aquí un momento para hacer el balance. Bien, vamos a tener el valor. Ahora vamos a realizar el balance. Vamos a hacer el balance. En el balance vamos a registrar los activos. ¿Qué activos hay? El primerito que es el banco. ¿Cierto? 1110. El banco. ¿Cuál es el saldo del banco? Entonces empezamos a revisar. El saldo del banco es, vamos, si quieren, lo hacemos a un lado o lo hacemos, vamos a hacerlo en una hojita diferente para que vayamos sumando. El banco tiene un saldo de más 500, ¿cierto? Y luego al banco le salen menos 12.500, que está aquí, pero luego le entran 2.625 pesos. ¿Sí? 5, 2, 11 y 1, 5. Ay, perdón, estoy sumando, lo siento.
Vamos a poner 500, 2.625 menos 12.500. Esos son 5, 2, 1, 0, 10, 9, 490, 125. Bien, entonces el banco es 490, vamos a colocarlo aquí, 490, 125. Ahora vamos a hallar el otro, que es clientes. La otra cuenta contable. La otra cuenta contable es cliente. Y la buscamos. Cliente. Y miramos y el cliente nos debe aquí 2.625. Bien. La otra cuenta es inventario. Y en inventario hay 25.000, vamos a hacerlo aquí. Inventario hay 25.000, ¿cierto? Aquí está, menos 3.750. Es decir, si yo resto esto, aquí va 0, aquí va 5, este queda como 9, 2, este queda como 4, 1, 21, 250. Inventario vienen siendo 21, 250. Bien, creo que eso son las cuentas que hay como tal. Ahora vamos a irnos al pasivo. En el pasivo tenemos a los proveedores. Y los proveedores le debemos 12.500, ¿verdad? Y en patrimonio tenemos el capital social, que es de 1.000.000 de pesos, que es el con que iniciamos, el 1.000.000 de pesos, más la utilidad de 1.500. Bien, creo que eso es todo. Ok, aquí maquinaria y equipo. Perdón, me había equivocado aquí también, me he equivocado, se me había faltado maquinaria como activo fijo de 500.000 pesos. Listo. Aquí debe dar el resultado, debería dar el resultado como tal. Entonces, sumemos. Y aquí nos da 0, vamos a ver, sí, 10, y llevo una, entonces viene 3, 5, y 5, 10, y llevo una, 2, 8, 9, 10, ¿cierto? Y llevo una. Aquí vienen 3, 4. Y por último, 4, 9. Listo. Y acá, de este lado, también nos debería dar igual. Entonces, estos son todos los cálculos, podemos revisarlos y podemos finalizar. Nos vemos en próximos temas. Que estén bien.